Pero ojo, ¿no? Porque también los arquitectos, a la hora de comunicar arquitectura, nos hemos como enfocado demasiado en esa línea cuidada muchas veces y pensamos que todo lo comercial es como sacrilegio, no sé, no, es como basura, ¿no? Como que lo metemos en un cajón que no nos corresponde. O sea, si no te publicó X o Y medio, o si no usaste X o Y materiales, o si no estás en esta línea de arquitectura, vas al cajón basura. O sea, vas al cajón de lo que no sirve. Y ahí tenemos que ser, creo que cada vez más cuidadosos, porque lo que he visto, o mi intuición en cuanto a muchas veces el alcance, por ejemplo, de estas otras plataformas, no sé, un Instagram, un TikTok, es porque quizás van dirigidos a esa mayor cantidad de la población. Hola, bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Hoy conversamos con Andrea Griborio, quien compartió con nosotros su visión y categorización personal de la comunicación en la arquitectura, cómo fueron sus inicios y qué la motivó a abordar los diversos modos de producción arquitectónica, los retos y evoluciones que ha tenido en este campo. Además, nos contó sobre los distintos formatos de difusión de la arquitectura que ha podido desarrollar desde Arquine, donde actualmente es directora de proyectos creativos y directora del Festival Mextrópoli. Andrea es arquitecta por la Universidad del Zulia, con máster en arquitectura, crítica y proyecto y máster en teoría y práctica de proyecto de arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Desde el 2010 forma parte de Arquine, editando diversas publicaciones especializadas de arquitectura y liderando proyectos como el Congreso, el concurso, los jams y el programa audiovisual de entrevistas La Hora Arquine. Desde el 2014 es directora de Mextrópoli, Festival de Arquitectura y Ciudad. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2023 y curadora de Arquilectura Librería. Si quieres conocer más del perfil de Andrea, de Arquine y del Festival Mextrópoli y las demás iniciativas en las que ella participa, puedes visitar los links que dejamos en la descripción del episodio. Esperamos te guste esta conversación. De ser así, te invitamos a compartirlo, darle like y suscribirte a nuestro canal. Hola Andrea, bienvenida a La Mesa. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Billy. El gusto es mío de estar aquí acompañándote en la mesa. Bueno, para entrar de una vez en tema, para ver si nos rinde el tiempo, tengo muchas cosas en verdad que quisiera preguntar, que seguramente nos da como para grabar como 3 podcasts contigo, pero tenemos una pregunta de rigor esta temporada que tiene que ver con el tema de la temporada, que es comunicación arquitectónica. Y lo primero, para entrar en tema, es ¿qué es para ti la comunicación arquitectónica? A ver, es una pregunta que me gustaría como desarmarla un poco, porque para mí toda arquitectura, de entrada, toda arquitectura comunica algo, ¿no? O sea, la arquitectura que se piensa o que pensamos en general como un edificio construido, de cierta manera está comunicando no solo lo que los arquitectos querían transmitir o ese mensaje que querían buscar, sino también está comunicando pues lo que pasa en una época determinada, en términos de materiales, en términos de tendencias, en términos formales incluso. Entonces, de entrada, la arquitectura comunica. Ahora, comunicar arquitectura, pues sin duda primero es algo que viene como, es otra cosa, digamos, pero viene muy relacionada a precisamente eso que la arquitectura cuando se hace quiere contar. ¿A qué voy? Es casi imposible pensar si nos remitimos a la historia de la arquitectura, en la arquitectura como un hecho aislado sin acompañarla de esas acciones o esos acontecimientos que han permitido o que han ayudado a hacer el soporte para poder contarla. Y a eso me refiero, por ejemplo, el caso de lo que son o lo que fueron, han sido eventos presenciales, como pueden ser exposiciones, como pueden ser congresos, llámense hoy festivales, llámense eventos, conferencias, esas acciones que permiten la reunión de profesionales de la arquitectura o vinculados, o a esas exposiciones que finalmente exponen, cuentan, hacen públicas determinadas ideas sobre arquitecturas determinadas. Eso en cuanto a lo que sucede, digamos, en términos presenciales.
Luego, obviamente, aparece todo lo que puede ser la arquitectura, digamos, las publicaciones, sean las publicaciones periódicas, como son las revistas, los fanzines, hay mucha bibliografía al respecto sobre cómo, digamos, las publicaciones periódicas han acompañado y han, de cierta manera, consolidado la historia de la arquitectura. No solo la han acompañado para contarla, sino que han servido de plataforma para poner las ideas sobre la mesa. Y, por supuesto, digamos, publicaciones periódicas y los libros, o digamos, libro como esa herramienta per se, que permite, pues, contar una historia de cierta manera, que permite armar ciertas narrativas, que permite que se puede volver a imprimir cuantas veces sean necesarias y deja fe, deja constancia, es ese testigo imperecedero de las ideas determinadas, de un proyecto determinado, de un autor determinado, de arquitectura o no en este caso. Y luego, obviamente, está todo un campo que no es infinito, pero sí es muy amplio, muy vasto, de la comunicación digital. A ver, la historia de la comunicación de arquitectura tampoco puede desvincularse de lo que ha sido la historia de la imagen gráfica, por decirlo de un modo, desde, digamos, los primeros tratados, y ahorita estoy volviendo a lo impreso, pero cuando a esos tratados se podían empezar a acompañar, gracias al surgimiento de la imprenta, de las imágenes, obviamente la arquitectura se podía contar de mejor manera. La arquitectura finalmente es algo que la manera de comunicarles por medio de imágenes, o una de las maneras de comunicarla y de contarla, que captamos de mejor manera es a través de la imagen. Y finalmente, en este mundo digital, como para volver a ese tercer escenario de medios, por decirlo, llamarlos de un modo, que nos permiten comunicar arquitectura, que como decía, no es infinito, pero sí es muy vasto, que son los medios digitales. Allí el tema de la imagen y lo audiovisual, tanto lo auditivo como lo visual, es muy importante. Tenemos desde páginas web, digamos, la web sencilla que nos permite contar un proyecto o contar ideas o contar los trabajos de ciertas oficinas, temas más audiovisuales como ahora esto que hacemos como un podcast, entrevistas, conversaciones que se pueden acompañar con imágenes o no. También, obviamente, la televisión, aunque ha sido un tema menor, es uno de esos medios masivos, tanto radio como televisión, que permite, obviamente, entrar con mayor alcance para comunicar arquitectura, y aunque son pocos, ha sido el cine y los documentales una de las herramientas más importantes para contar arquitectura, y a veces para contar las ciudades, ¿no? Y no necesariamente documentales, digamos, que son per se documentales que hablan sobre arquitectura, sino el mismo cine ha sido quizás la mejor compañía para hablarnos de las ciudades. O sea, no podríamos, mucha gente, o muchos conocemos Nueva York a través de Woody Allen, o Roma a través de Antonioni, o de algunos otros directores italianos. Entonces, el cine, y yo creo que es por esa capacidad de armar narrativas y de soportarse de la imagen, ha sido fundamental para comunicar sobre lo que arquitectura o ciudad, etc. Y por supuesto, hoy en día las redes sociales. Las redes sociales, que son este medio digital que hoy tenemos al alcance de nuestra mano, sin mucho esfuerzo. Todos tenemos en nuestra mano un teléfono, un Instagram, un TikTok, y se han convertido en esta manera casi, pues, inmediata, pero también fresca, de contar arquitectura, una manera de hablar de arquitectura sin necesidad, o donde la figura, iba a decir sin necesidad del editor, pero quizás donde la figura del editor pasa a un segundo plano porque la información se transmite de una manera más cruda, más directa. Es el autor, en general, hay excepciones, el que comparte, digamos, la imagen, comparte lo que quiere contar, la visita a la obra, la foto que quiere de su proyecto, y no hay que esperar. O sea, tiene esa cosa que no tienen las publicaciones impresas, de esperar que el fotógrafo vaya, tome la foto a la hora correcta, la mande, se edite, se imprima y se distribuya, sino que simplemente el autor va, le gustó la luz o no le gustó, pero subió la foto y ya compartió el proyecto o compartió eso que quiere contar. Entonces, esa manera casi, pues sí, cruda, brusca, directa de comunicar arquitectura es algo
que hoy vemos cada vez más presente. Ahorita es casi impensable que un despacho de arquitectura no tenga una cuenta de Instagram, por ejemplo, ¿no? O sea, y que sea a través de su cuenta de Instagram como hasta consiguen clientes, etcétera. El TikTok pues ya es otro tipo de red, pero también hemos visto el surgimiento, por lo menos aquí en México, de algunos creadores de contenido que pues simplemente por armar videos en el que cuentan lo que piensan sobre arquitecturas, sin edición, sin filtro, muchas veces sin cuidado, lo cual está bien, pero está mal. O sea, también llega como de esa manera más fresca y más directa a un público que les permite tener ya no cientos, sino millones de seguidores y pues estar comunicando arquitectura de algún modo, ¿no? Entonces, no sé si respondí bien tu pregunta, pero creo que es en un universo como muy enorme de qué es para mí la comunicación de arquitectura. Todo eso que pasa en torno a la arquitectura es para mí la comunicación de la arquitectura. Así la respondiste y hasta construiste un poco la idea que tenía justamente de la entrevista, porque dentro de estas tres grandes categorías que describes, o sea, tú te has movido un poco en las tres, o sea, como multiplataformas, has abordado como distintos proyectos, distintos formatos también, o sea, desde Arquine como directora de proyectos creativos y directora del Mextrópolis, o sea, has estado como inmiscuida en varios modos de producción que son súper interesantes para toda esta línea que estamos construyendo. Pero antes como de entrar en eso, quería hacer como un poco de retrospectiva y que nos cuentes como de dónde nace tu interés por estos modos de producción. O sea, como, ¿por qué irse por ese lado y por qué no hacer arquitectura tradicional? Eh, a ver, me gusta eso de llamarlo modos de producción, me parece interesante. Creo que no hay un momento en el que tomes la decisión, o por lo menos no en mi caso, de me voy a ir por este modo de producción o por este tipo de hacer arquitectura. Desde siempre me interesó, desde que estaba en la escuela, pues ese diálogo, ese intercambio, la arquitectura que se construye en el momento en que también estás poniendo sobre la mesa las ideas y no necesariamente en el momento en el que agarras un lápiz y un papel y diseñas un edificio que va a cambiar la vida de otros. Me interesaba más como entender cómo la arquitectura podía ser capaz de generar otras cosas y para eso había que sentarse a discutirlo, ¿no? A discutirlo en el mejor de los sentidos, a dialogar, a intercambiar ideas, a conocer de otras experiencias y un poco, digamos, me acerqué a esos modos de producción o a esa idea de hacer arquitectura desde otra perspectiva, pues porque me gustaba hacer otras cosas, y no necesariamente ir a la obra o no necesariamente estar así haciendo el dibujo del detalle constructivo de determinada solución técnica o entender mejor un material que otro. Me interesaba no tanto por cómo se iba a ver, sino realmente por lo que podía estar aportando y así me fui acercando como desde la escuela, pues a participar en eventos, a participar en la organización de distintos espacios, a hacer conferencias, centros de estudiantes, todo aquello que pudiera tener que ver con pues como bien dices, con esos otros modos de producción, aunque no se le llamaban así, pero con esa idea de pensar la arquitectura más que de hacer la arquitectura. Creo que va más por ahí. Y es algo en lo que seguí trabajando, o sea, incluso pues cuando me fui a hacer algunas maestrías, me interesaba más, digamos, esa maestría que me reforzaba cómo pensar arquitectura, en crítica, en teoría, etcétera, que realmente una en la que pudiera aprender más sobre técnicas o materiales, ¿no? Digo, creo que es cuestión de los intereses de cada quien, pero bueno, siempre estuve como muy cerca de esa cosa que se piensa, ¿no? De cómo poder trabajar la arquitectura desde el pensamiento. Y para eso, sin duda, los libros, las películas, los videos han sido como fundamentales, es algo en lo que siempre me interesé y bueno, y así me seguí interesando, digamos, y seguí trabajando en hacer cosas que quizás están al margen, ¿no? Al margen de esas maneras tradicionales o como nos enseñan en la escuela,
que se tiene que hacer, de lo que tiene que hacer un arquitecto, ¿no? O sea, mi papá siempre me decía, bueno, muy bien, pero ¿y vas a hacer un edificio algún día? Y yo, no sé, no me importa, o sea, él quería como decirle a la gente, ¿verdad? Es que ese edificio lo hizo mi hija, yo qué sé, supongo que es normal, pero como que nunca estuvo en mí ese interés de decir, ese edificio lo hice yo, ¿no? O sea, entonces, bueno. Y eso pasa mucho dentro de esta línea. Y de paso, o sea, por lo menos nosotros, desde Eventos de Arquitectura y con esta idea que tenemos como esa hipótesis también, que no tampoco es algo nueva ni tan original, pero la importancia de todas estos instrumentos o estos formatos es lo que termina posicionando a estas arquitecturas a que sean reconocibles y a que sean como famosas y que hablen de ellos y hasta que los TikTokers estén interesados en compartirlo bien o mal. También como que forma parte como de esa misma producción y ese mismo espacio que está dando en estos momentos. Y para seguir en esa línea de la retrospectiva, ¿cómo es tu llegada a Arquín? O sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento y cómo ha sido de paso la evolución después de haber entrado? Mira, conocí a Arquine hace muchos años, no recuerdo, quizás 20, 19, por medio del concurso. Arquine ya existía, hacía un concurso de arquitectura y la idea de los concursos que en Venezuela, donde estudié, pues no existía, no recuerdo haber que se haya hecho algún concurso, quizás alguno muy pequeñito, pero esto de un concurso internacional que te pone un problema y que tienes que tratar de resolver y cientos de personas de todo el mundo, pues poniendo ideas sobre la mesa, digamos, en torno a un problema arquitectónico, que la respuesta debía ser arquitectónica, me llamó mucho la atención, participé en el concurso Arquine de 2003, 2004, ya no recuerdo bien, pero sí hace unos 20 años, y básicamente, no perdí, debo decirlo. Bueno, además es muy divertido porque en esa edición el ganador del concurso fue Bone X, hoy arquitecto, fundador de productora, pero para ese entonces éramos todos muy jóvenes que participábamos en un concurso. Entonces ahí también te das cuenta de, y luego pues viendo un poco la historia de la construcción de la arquitectura, la importancia que han tenido los concursos a lo largo de todo lo que es la historia de la arquitectura, es interesante cómo los concursos son eso, al final, son espacios para poner ideas sobre la mesa en igualdad de condiciones. En el caso del concurso Arquín es un concurso anónimo, entonces nadie sabe quién está detrás de la idea y sigue siendo así, entonces es bien, pues es bien, te llena mucho de energía cuando ves todos estos proyectos que participan, ideas que pueden estar bien, otras que son como del siglo pasado, etc. Llego a Arquine por el concurso. Luego, a través de que participo en el concurso, me entero que hacían un congreso. Yo ya, como les comentaba, hacía congresos y participaba en organizar cosas en la universidad. Y básicamente me interesó asistir al congreso. Tuve la oportunidad, me pareció un congreso pues increíble, y tuve la oportunidad pues de trabajar de cerca o de conocer en ese momento a quién es el fundador de Arquine, a Miquel Adrià. Y digamos yo que ya hacía congresos en Venezuela, quedamos en contacto, luego yo lo invité a algunos congresos que organizaba en Maracaibo, y un poco así se fue construyendo la relación. Me fui a estudiar y cuando en Barcelona, lo que les decía, una maestría en teoría y en crítica de la arquitectura, cuando pues ya estaba terminando las maestrías, etcétera, finalmente Miquel me dice pues, que si quiero trabajar en Arquine, llevando justamente la parte de los congresos, de lo que era el Congreso Arquine. Pero cuando llegas a Arquine y cuando conoces un poco más la plataforma, Arquine en ese momento era la revista impresa, el concurso, ya habían empezado a hacer algunos libros, y está esta idea de origen, digamos, que tiene Arquine, que es un proyecto hecho de proyectos, que es como, de cierta manera, lo define Miquel en su texto editorial del número 1, que sobre todo era esta plataforma que permitía poner sobre la mesa ideas, pensamientos, irlos construyendo sin importar un poco el formato. O bueno, en ese entonces yo creo que ni se hablaba de formatos, o sea, hace 10 o 15 años no creo que fuese un tema tan importante como puede ser hoy, que tenemos solo en términos digitales infinidad de espacios y formatos, y unos duran 5 segundos, y otros duran 1 segundo, y otros duran 10 minutos, y otros, etcétera.
Pero lo que sí es que era esta plataforma que te permitía, en torno a la arquitectura, pues hacer un poco lo que quisiéramos, ¿no? Esa cosa libre, y ahí fue un poco donde surgió plantear hacer La Hora Arquine, que es hoy le llamamos podcast. En ese entonces yo me acuerdo que decíamos que era un programa de radio, que no era un radio, era un radio raro, porque lo transmitían, se grababa, ni recuerdo bien cómo lo hacía. Lo hacíamos en alianza con Radio Arquitectura y se subía al iTunes. Pero sí, era un proceso mucho más complicado, sin imágenes, obviamente, era solo la cápsula de audio. Y básicamente empezamos a hacer hace 12 años, en enero del 2011, o sea, no ya vamos a cumplir 13, ¿no? Bueno, La Hora Arquine, cada lunes a las 5 de la tarde, un 17 de enero empezamos, me acuerdo, porque además era el 17 a las 17. Y básicamente eso siguió, por ejemplo, y ha ido evolucionando. Es un proyecto dentro de Arquine que me tocó fundar, liderar, y que ha ido evolucionando a partir de que de repente, no sé, Facebook empezó a sacar los Facebook Live, entonces se fue mutando un Facebook Live, de repente dejó de ser Facebook Live y ahora también es podcast que se sube en Spotify, y digamos tiene como, ha ido cambiando, como ajustándose y entendiendo un poco los avances tecnológicos, y igual un poco con todos los contenidos que generamos en Arquine. O sea, lo interesante del proyecto de Arquine es que entiende que lo importante es como poner los temas sobre la mesa, entender qué está pasando, escuchar qué está pasando en la arquitectura, acompañar a lo mejor de la arquitectura desde México, pero en principio de toda Latinoamérica, y obviamente participar de ese discurso, de la construcción de esa comunicación, de esa arquitectura que se comunica, independientemente del formato. Es decir, puede ser saliendo en su revista impresa cada 3 meses, o puede ser en un evento presencial como Mextrópoli, o puede ser en una conferencia, en un podcast o entrevista que hoy es La Hora Arquine, bueno, etcétera. O simplemente puede ser como una nota en el blog, que también es algo que ha evolucionado mucho, ¿no? El blog de contenidos de Arquine. Entonces, pues sin duda es un proyecto que digamos, encajó en mí, o yo encajé en él, o nos hicimos encajar, pero hicimos como clic desde el principio por esa idea de entender que lo importante es la generación de contenidos y la construcción de una cultura en torno a la arquitectura, ¿no? O sea, cada vez que hacemos lo que hacemos, estamos de cierta manera construyendo o fortaleciendo la importancia de la arquitectura en una plataforma, en un entorno mayor. Buenísimo, o sea, siempre me ha parecido extremadamente atractiva esa línea de el proyecto hecho de proyectos, porque yo creo que Eventos siempre había estado como con esa misma línea también desde los inicios, porque nunca la intención era como realmente mostrar un producto propio. Más bien últimamente hemos estado como cuestionándonos eso y dando esa vuelta, y em, dentro de toda esa línea y esa producción como multiformato que mencionas, quería preguntarte también como, ¿con cuál de los formatos te has sentido más cómodo? O sea, ¿cuál te parece como más efectivo para comunicar arquitectura? Son dos cosas distintas, son dos preguntas. ¿Con cuál me he sentido más cómoda? Ujú. A ver, yo diría, no sé, o sea, La Hora Arquine es un formato que de cierta manera yo lo he moldeado, lo he formado, este tema del podcast de audio, que ahorita es audio y video, pero que de cierta manera lo he ido construyendo y entendiendo también cómo funciona, a veces mejor, a veces peor, sus tiempos, etcétera. Y sin duda el Festival del Hoy, Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, que antes era el Congreso Arquine, como que son los espacios en los que me siento más cómoda, si esa es la pregunta. Me muevo mejor, los conozco más, me dan ganas de repente de hacerle cambios, de decir, no, esto ya no lo hagamos así, porque ya me aburre hacerlo de la misma manera, porque ya sale bien, tal, vamos a probar otras cosas. O sea, tienen como esa, sobre todo Mextrópoli tiene esa libertad, esa frescura, donde cabe un poco de todo, ¿no? Y eso lo hace muy enriquecedor. ¿Cuál comunica mejor? Allí creo que entra otro factor que no hemos mencionado y que es muy importante, que son los públicos. Y es conocer quiénes están detrás
sea, quién es el que compra la revista, quién es el que compra los libros, quién la lee en digital, quién lee el blog de la página web, quiénes nos ven y nos conocen solo por Instagram, o quienes siguen Laura Arquine, y son públicos muy distintos. Entonces, quizás ese es uno de los retos más grandes en Arquine, que ha sido, es y creo que seguirá siendo uno de los retos más grandes, porque a medida también que surgen cosas nuevas y que van creciendo las generaciones y que son distintas, también eso, a entender esos públicos y cómo hablarles sigue siendo el reto más grande, ¿no? O sea, a veces decimos, y nos pasa mucho, ¿no? O sea, el que lee la revista, el que la compra, el que le gusta tener así la revista impresa en su casa, pues igual y no es el niño, bueno, no niño, el chavo, el adolescente que tiene la cuenta de TikTok y que le gusta consumir en un minuto todo lo que puede saber sobre determinado edificio, porque para bien o para mal, han cambiado las maneras de consumo, esos formatos de consumo, o sea, y no solo en la arquitectura. Sí, o sea, hoy son muchísimos los que se leen el periódico a través de plataformas digitales, ya no son tantos los que compran o van al kiosco y compran el periódico. Hoy es muchísima más la gente que ve televisión a través de plataformas como Netflix o como HBO Max o Amazon Prime, todas estas, que realmente los que tienen un servicio, o sea, la televisión normal, local. Y aunque pareciera que es un tema de cierto poder adquisitivo y etcétera, que sí es cierto, pues la verdad es que cuando revisas los datos duros en sociedades súper dispares, como puede ser México o como seguramente también lo es Chile, al final igual el dato no lo tengo bien claro, pero el 80% de la población, si no me equivoco, tiene un teléfono móvil que está conectado a Internet y es a través de Internet que consume noticias, que consume televisión, que consume radio. O sea, la gente ya casi no pone la radio, ponen Spotify. Y pueden poner un podcast, o ya no ponen la tele, ya no ponen el canal de noticias normal, sino que ponen Netflix o ponen YouTube y ahí ven las noticias. Entonces, el entender esos públicos, cómo se comportan, es lo que nos permite, más o menos, tratar de descifrar cuál de estos formatos o de estos proyectos comunica mejor. Y es el comunica mejor para quién. O sea, seguimos teniendo ese público que compra la revista, que se suscribe, que quiere ver la información impresa, la información destilada, la información que sí está pasada por un editor, el plano que sí está perfectamente dibujado con el detalle constructivo, y hay otra generación, hay otro tipo de público que quiere ese video rápido de un minuto donde le explican el libro o le explican el proyecto. Lo importante, además, creo que es conociendo esos públicos y conociendo los formatos, es ofrecer siempre, ser responsables en lo que comunicas, ¿no? Ofrecer siempre información de calidad, cuidado. A mí lo que me preocupa muchas veces de estos videos súper espontáneos, por decirlo de un modo, es que tienen muchísimo alcance, pero a veces no se cuida que lo que se dice sea realmente correcto, de tomarse el tiempo para revisar fechas, para que si tú vas a compartir ciertos contenidos, pues es muy fácil hoy en día encontrar las fechas de determinado proyecto, los distintos autores que participaron, etcétera, etcétera, y armar y construir un hilo narrativo con información correcta. Entonces, creo que ahí en ser cuidadosos y éticos con lo que hacemos a la hora de comunicar es importante, pero creo que es igual que cuando hacemos arquitectura, o que debería de ser igual. Es decir, hace un ratito conversaba en Laura Arquine con Pollo Nibión, de unos arquitectos peruanos que han centrado su discurso en el tema de la sostenibilidad y decían, pero no porque digamos que hacemos arquitectura sostenible es porque gastamos más en premios LEED o porque somos más, no sé, más así vernáculos, lo que sea. No, es porque tratamos de entender, de ser responsables con lo que hacemos, de partir por el principio, ¿no? Cómo usar la menor cantidad de material, cómo usar material que esté más cerca para que tengamos mayor impacto de huella ecológica. Y no por eso todo tiene que ser de palitos y de piedritas. O sea, pueden ser de materiales más complejos, pero entendiendo siempre no hacer chatarra, no generar desechos, o sea, entendiendo siempre como esos aspectos básicos
de lo que significa hacer arquitectura, y creo que es igual a la hora de comunicarlo. O sea, no es tanto que todo lo bueno tiene que ser lo que se publica en el papel, sino que lo que publiquemos en un video de 10 minutos también tiene que ser correcto, ¿no? Y tiene que tener la información precisa, ser éticos a la hora de compartirlo y no necesariamente solo dejarnos llevar por la intuición y por, no sé, los caprichos, los gustos, etc. Pero bueno, me fui por otro lado, creo. Y de paso de eso abunda muchísimo, de esas producciones sin filtro. Sí. Bueno, aprovechando que te fuiste por otro lado y que sacaste la revista a colación también, el proyecto de Arquine, que de paso también es uno de los que tiene más impacto a nivel latinoamericano, o sea que tiene una trayectoria de, no sé si me equivoco, pero es un poco más de 25 años, 20 años, va como por 26. esa 26, cerca estuve. Este, por lo menos ese papel de la revista, ¿cuál consideras que actualmente, o sea, con todos estos otros medios, con todos estos otros formatos, cuál crees que es el papel actual de la revista de arquitectura? Mira, no hace tanto, hace unos 10 años, la discusión era sobre si lo digital, bueno, 10, 15 años iba a matar el papel y ya ahora todo va a ser digital, nadie va a comprar el papel, etcétera, etcétera. Y creo que hoy, yo creo que ya es una discusión obsoleta, se ha quedado bastante demostrado que hay público para todos, ¿no? O sea, y si bien hay un tema generacional, que hay gente de cierta edad que prefiere, digamos, ver los contenidos de otra manera, también hay un tema de lo que significan los formatos. O sea, si hoy en día yo quiero buscar un proyecto determinado, si bien puedo ponerlo en cualquier buscador y rápidamente me va a aparecer de mil maneras, la revista te ofrece eso, te ofrece esa condición de permanencia que no tienen otros medios. O sea, los medios como la página web tradicional, el internet o las redes sociales, si bien te permiten como publicar el día a día, es un día a día bastante efímero, o sea, tan efímero que a lo mejor al otro día ya no puedes encontrar lo que viste el día anterior, o te cuesta encontrarlo. Creo que las revistas en papel, como el caso de Arquine, se han terminado convirtiendo más en esos espacios de archivo, y por eso revistas temáticas tienen hoy más sentido. Es decir, no es tanto la revista, ya hace rato dejó de ser ese espacio, o sea, hace muchos años sí lo era, pero hoy ya dejó de ser ese espacio donde te cuentan las novedades. Es decir, yo para anunciar quién es el nuevo Pritzker no necesito la revista, pero quizás para publicar un texto crítico de opinión, sobre por qué ese Pritzker es el nuevo Pritzker, etcétera, es la revista El Espacio, porque es ese espacio donde se van a almacenar, se van a archivar determinados contenidos en torno a lo que pasó en determinado momento. Es decir, si esta es la revista de otoño del 2023, lo que está aquí eran los temas, o son los temas, o me encantaría pensar que son los temas que van a quedar aquí, que de cierta manera marcaron este periodo, quedaron archivados aquí, los textos que están aquí probablemente en otro número, en otro momento no tendrían cabida. Entonces, termina siendo, pues sí, como ese archivo temático de lo que pasa en determinado momento de la historia de la arquitectura, y a donde puedes volver en cualquier momento. O sea, es decir, si yo agarro el número, te voy a hacer un ejemplo, del 94 de Arquino, ahorita ya estamos en el 105, sé que fue sobre vivienda colectiva, que habían distintos temas, distintos textos, opiniones sobre el tema interesantes, que si los tuviera que buscar hoy en Internet, me van a aparecer cientos de miles de... O sea, si yo pongo vivienda colectiva en Internet, no sé ni por dónde empezar. O sea, es tan amplio que ese destilado cuesta hacerlo, y para eso creo que el hecho de que sigan existiendo este tipo de publicaciones les dan cada vez más valor, ¿no? O sea, no son ya los medios para la información inmediata, para el consumo inmediato, para la noticia, pero sí son esos medios para dejar constancia de ciertas ideas en un determinado momento y que puedas volver a ellos en cualquier momento para encontrar esas ideas. Mm, Sí, sí, buen punto eso. O sea, es como prácticamente construir una biblioteca a partir de la línea editorial de
cualquiera de las editoriales que sigue manteniendo como ese tema también. Sí, y digo, ahorita Y, lo digo en Arquine porque es el fresco, pero si vas a Domus, por ejemplo, a cualquier otra ujú, revista, pues sí, un sí, poco te pasa eso y te das cuenta que voy a decir algo que no estoy segura, pero que en octubre de 2018 el tema que se estaba tocando era X tema y que era muy distinto al que se tocaba en noviembre del 23. O sea, ese tipo de cosas de claro. cierta manera te permite construir la narrativa histórica de la disciplina y que Internet Sí. no te lo No, permite. y sí, eso, exactamente, como de una vez tenerlo enmarcado temporalmente, súper interesante, porque se notó muchísimo las publicaciones también, post pandemia, que toda la mirada era ver cómo era esa producción y cómo se iba abordando como esos temas, y queda como un archivo también, como con esa línea también. Bueno, y la pandemia fue un momento interesante de como repunte de todos estos medios impresos. Creo bueno, la necesidad de encontrarnos, de vernos, de volver a esas acciones Mm, presenciales y descansar de lo digital, porque llegamos a estar saturados de lo digital, hizo que de cierta manera todos o muchos volviéramos a mirar a esas publicaciones impresas como esos lugares pausados de reflexión, de descanso, de contenidos destilados, pensados, que cada día creo que han, pues no sé si cobrado más importancia, pero se han aprendido a valorizar más. Creo que la pandemia ayudó mm, mucho a entender para qué sirve el Internet, sí, para hablar, para tener esta conversación. Tú que estás en Chile, yo que estoy en México, para conseguir contenido de manera inmediata, rápida, efectiva, pero ya la reflexión requiere de tiempo, de pausa, y eso te lo dan otro tipo de medios. mm. Bueno, ese mismo tema que me parece súper interesante que haya salido así como tan espontáneo, lo tenía dentro de las cosas que quería conversar contigo y es justamente la experiencia en arquitectura librería. Un poco estabas como compartiendo como ese interés por la pausa, pero ¿cómo ha sido como o sea, y de dónde nace también como ese interés de también irse por ese lado ya de tener como ese espacio de... De tener una librería, Arquilectura se llama. Este es un proyecto, digamos, no tiene que, bueno, digamos, no tiene que ver con Arquín, es un proyecto personal. Desde hace mucho tiempo me gustaban las librerías, me gustan las librerías. Eh, los libros me parecen ese espacio. Yo siempre digo que un libro, bueno, no lo digo yo, seguro lo dice mucha otra gente, pero los libros son proyectos en sí mismos y son como espacios a los que puedes ir, volver, regresar en cualquier momento y siempre de cierta manera te pueden contar cosas distintas. Tú puedes leer un libro hoy y si lo vuelves a leer en 2 años o en un año, a lo mejor lo estás viendo de otra manera, con otros ojos, te cuenta otra cosa y por eso me parecen fascinantes, ¿no? Y seguro hay libros que te has leído más de una vez y hay libros que los lees una vez y no quieres volver a ellos. Y creo que así nos pasa con los lugares, con los edificios, etcétera. Y pues siempre me gustó esta idea de tener una librería. La verdad que el proyecto surgiera fue un poco como todo, entre casualidad y circunstancias. Estábamos justamente desmontando una exposición que hicimos dentro del marco de Mextrópoli de Camilo Restrepo en Laguna, que es un espacio, una ex fábrica de industrias, bueno, una ex fábrica de aquí en la Ciudad de México y que actualmente se ha convertido como en este centro de industrias creativas. Tiene desde gente que hace café allí mismo, la fábrica, cervezas, pero también un par de estudios de arquitectura como Francisco Pardo o productora, por ejemplo, que son los que llevan todo el proyecto de rehabilitación de esta fábrica. Ahí se encuentra Liga, el espacio para arquitectura, ya desde hace algunos años que tuvieron que cambiar su sede. Tenemos, pues también hay unos diseñadores industriales, unas chicas que trabajan con fieltro y textiles, otros que trabajan con cerámica. Y había esta idea, desmontando la exposición, salió el tema y les dije, mi sueño es abrir una librería de arquitectura, si algún día la voy a abrir y tal. Y me dijeron, ¿por qué no la abres ya? Y yo, ¿dónde? Me dicen, aquí. Y era como un huequito, literal, muy chiquitito, que era un espacio de la exposición de Camilo Restrepo, y le digo, bueno, no, pero es que es muy grande, me quedaría solo con este huequito, y me dice, pues quédate con el huequito y hacemos la librería, ¿no? O sea, montas la librería, y pues un poco así surgió.
entre que y de repente me dicen, no, pero ábrela ya porque tenemos no sé qué evento de la Semana del Arte y va a venir un gentío, entonces tiene que estar lista ya. Y sin pensarlo mucho, dije, bueno, pues abramos una librería. Y así fue. Y la abrimos y la verdad ha funcionado muy bien, es un proyecto muy chiquitito. La parte más interesante y a la que me encantaría tener más tiempo para dedicarle más, porque a veces sí cuando dices mi sueño es, pero luego te das cuenta que cuando se te hace realidad te das cuenta que ese sueño viene con un montón de responsabilidades y dices, bueno, pero a lo que me encantaría tener más tiempo para dedicarle es esa parte de curar, que es un poco como se le llama ahora, de cuidar qué libros, o sea, qué libros se comparten, ¿no? Una librería, Ujú. hace poco escribía justamente para el próximo número de Arquine, que es como una farmacia. Ser librero es como ser un farmacéutico. O sea, te puede llegar alguien literal preguntando, señor, ¿tiene un libro de albercas porque es lo que necesito, de piscinas? Porque estoy haciendo esto, y tú dices, no, o sea, ¿quién haría un libro de piscina? O sea, ¿por qué harías un libro de piscinas? Pero es lo que la gente necesita, entonces buscas como ofrecerle esa solución y mira, no tengo uno de piscinas, pero tengo este libro donde salen unas piscinas muy, muy bonitas que hizo este arquitecto, ¿no? O tener una librería especializada, como es el caso de arquitectura. Y en eso te la pasas al final, ¿no? No sabes, de repente tú crees y juras que tal libro va a ser un éxito, que es el libro que todos quieren comprar porque este autor es lo máximo y el libro está súper bonito, y resulta que no, que la gente quiere un libro de piscinas o que quiere otro tipo de libros donde las fotos sean más grandes. Entonces ha sido como un proceso bonito de entender también esa tarea del librero, que es como de, literal, como de alguien que tiene que estar atento de lo que te sugiere el cliente, o sea, qué está buscando el cliente, pero también atento de qué está pasando para poderle ofrecer soluciones a ese cliente. Eh, lo difícil es de repente entender qué libros hay en el mercado, Mm. cómo compartirlos, de qué hablan esos libros, poderle decir al cliente, no tengo el libro de esto, pero hay este otro que te va a servir para lo que estás buscando, para esa investigación que estás haciendo. Entonces es una tarea totalmente nueva, pero sumamente pues gratificante también, ¿no? Cuando además luego te dicen, me compré este libro y me encantó, gracias por tu recomendación de este otro libro. Entonces es interesante, pero es ese espacio, finalmente las librerías pues son esos espacios que contienen pues una cantidad finita de historias, pero que te permite llegar pues, a muchos universos, y es sumamente interesante el poder ser el que está atrás de entender cuáles son esos universos que quieres compartir pues, con los clientes, ¿no? La idea de la librería es que los libros es vender libros. Exacto, es que ahí hay una lógica que también, retomando como lo que comentabas hace un rato del público y de cómo empezar a mirar como esas tendencias, también termina siendo como súper complejo abordarlo desde ese punto, porque si uno tratara de complacer a todos, a veces está como, o sea, empieza como ese dilema de que el foco es vender libros, porque para eso es la librería, pero entonces también está como empezar a meter cualquier cosa por simplemente vender, o ese tema, o sea, son como estos dos escenarios posibles de o curo y selecciono y la gente si quiere comprar, compra lo que tengo, o me vendo y pongo cualquier cosa y Pero eso como nos pasan pasa a todos. todos, nos pasa en todo, exacto. Ujú, Digo, pasaba en la televisión de hace años cuando veías de repente canales que te podían gustar más o canales que decías tiene puro contenido basura, pero son los que más rating tiene y más ve la gente. A mí en lo personal me interesan más esos canales más cuidados, o esa idea de poder decir estos son los libros o esto es el contenido que selecciono para que salga a través de estos canales, para vender en mi librería o para publicar en la revista impresa o para compartir a través de un podcast de ujú. audio. Me interesa más esa línea cuidada que esa línea, digamos, más mmm, comercial, por llamarla de un modo. Pero ojo, ¿no? Porque también los arquitectos, a la hora de comunicar arquitectura, nos hemos como enfocado demasiado en esa línea cuidada muchas veces, y pensamos que todo lo comercial es como
sacrilegio, no sé, no, es como basura, ¿no? Como que lo metemos en un cajón que no nos corresponde. O sea, si no te publicó X o Y medio, o si no usaste X o Y materiales, o si no estás en esta línea de arquitectura, vas al cajón basura. O sea, vas al cajón de lo que no sirve. Y ahí tenemos que ser, creo que cada vez más cuidadosos, porque lo que he visto, o mi intuición en cuanto a muchas veces esto, el alcance, por ejemplo, de estas otras plataformas, no sé, un Instagram, un TikTok, es porque quizás van dirigidos a esa mayor cantidad de la población donde lo que se... Ujú. O sea, una cosa es cómo, otra cosa es a través de qué, pero otra cosa es el qué. Y ese qué, digamos que hay como un universo muy alejado entre lo que comunican los medios oficiales de arquitectura y al final lo que es la arquitectura que realmente está afuera de las paredes de nuestra ciudad, que muchas veces no está hecha por arquitectos, o por lo menos en nuestras ciudades latinoamericanas, que muchas veces no necesitan ni siquiera los arquitectos para existir. Y entonces yo creo que ahí también hay como una responsabilidad importante de los medios, en este caso, de Ujú. entender cómo podemos acercarnos y poder contar de una manera más amplia para qué servimos los arquitectos o para qué sirve la arquitectura y tratar de alejarla de esa cosa en la que nosotros mismos la hemos llevado, de que la arquitectura después es cierto estilo de vida, es algo de cierto estatus, de cierto nivel de Ujú. privilegio, y eso nos ha alejado mucho de la realidad de lo que podemos llegar a ser capaces los arquitectos para cambiar el mundo en que habitamos, ¿no? En nuestro hábitat. Sí. Sí, eso justamente lo conversaba hace un tiempo partiendo, creo que fue uno de los primeros episodios con Max, con Maximilian Novotka, que hablábamos de esa, él argumentaba sobre la malformación que tenemos los arquitectos y que viene un poco como desde las escuelas de arquitectura porque nos enseñan es justamente como a eso, como a que si no estás por esta línea, entonces no estás produciendo las cosas que son, entonces terminamos comunicando para nosotros mismos y nosotros mismos tenemos ese mismo problema, ¿no? Un poco la idea que teníamos como, que tenemos todavía de trasfondo, con el tema de la comunicación en la arquitectura es que es la herramienta más transversal que tenemos los arquitectos y es la que de alguna forma termina siendo como vista como de la élite académica porque sigue siendo como tan de nicho todavía que hablamos, o sea, ya de por sí en la arquitectura estamos en un nicho y terminamos como mirando en el nicho dentro del nicho, o sea, seguimos haciendo como zoom y hablando para nosotros mismos. Sigue siendo Hemos de nicho. tenido invitados acá. No, ¿Cómo? sigue, perdón, perdón. Que hemos tenido invitados que con eso que comentas de otros como alcances y otros temas que abordan, o sea, por lo menos tuvimos a Rodrigo Gendelman, perdón, de Sí, Santiago Adicto, sí. a los organizadores de Santiago, que son como instancias que terminan abriendo este tema de la arquitectura a no arquitectos, o sea, como, y es lo que deberíamos hacer todos los arquitectos, o sea, lo hacen mucho mejor la gente que no es arquitecta que la que está como metida dentro de la arquitectura. Yo creo que sí, no. O sea, sí es cierto, hay muchos comunicadores que se han dedicado a difundir arquitectura que lo hacen muy bien y tienen otro tipo de alcances. También lo hacen desde otro tipo de medios, de otro tipo de Ujú. plataformas que no son las tradicionales de los arquitectos, sino que tienen otros públicos. Pero también me atrevería a decir que estamos, que cuando decimos eso, lo estamos resumiendo a los medios, digamos, más consolidados de comunicación de arquitectura, las plataformas más grandes de digitales, Ujú. etcétera. Si hoy buscamos o hacemos un paneo rápido de las principales cuentas de TikTokers que hablan de arquitectura o de Instagramers que hablan de arquitectura, son arquitectos, pero ninguno viene ni tiene que ver con Arkine, ni con ArtJaily, ni con Design Boom, ni con Design, ni con Domus, ni con ninguna de estas plataformas que sí se han mantenido un poco, o nos hemos mantenido un poco en esos discursos, eh, y vemos que tienen millones de seguidores que hablan de arquitectura desde un lenguaje y desde una manera de comunicar la arquitectura y unos tipos, o sea, y unas arquitecturas también, unos edificios, lo que muestran como arquitectura, también es algo más
del día a día, por decirlo de un modo, es algo más, son cualquier arquitectura, no es la arquitectura que pasa por los filtros de determinados procesos de edición, etcétera. ¿Que está bien o está mal? Bueno, esa podrá ser otra discusión, pero ellos probablemente tienen más alcance que cualquiera de los medios que estoy mencionando. Entonces creo que también el hecho de que hoy existan otras plataformas como TikToks o como Instagrams que permiten esa comunicación de la arquitectura desde arquitectos, porque te estoy hablando de cuentas que dirigen arquitectos, pero que permiten contar el qué de otra manera y otros tipos de contenidos, creo que han hecho pues aumentar muchísimo, digamos, sus alcances, sus impactos. Y vuelvo al ejemplo, digamos, por ejemplo, de la televisión. Igual son esos canales que es los que ve más gente, o de la televisión antigua, porque hoy en día lo de la televisión sería otro tema. Igual son esos canales que ve más gente simplemente porque les interesa saber cómo remodelar su casa, o cómo poner una ventana, o qué cocina instalar para que les salga mejor, o de cierta manera ofrecen tips, por decirlo de un modo, que pueden llegar a ser útiles para todo tipo de público. Entonces, quizás lo que tendríamos que entender los arquitectos y los medios que difunden, porque va de la mano, o sea, los medios difundimos eso de arquitectura, pero también los arquitectos quieren pertenecer a esa élite de cierta forma, que es lo que comunican ciertos medios. O sea, a un arquitecto no le interesa, o no necesariamente, ya eso creo que va a ir cambiando, que un TikToker hable de su último edificio, aunque tenga millones de seguidores más, pero sí le interesa que lo publique Arquine, por decir un medio. Entonces, buen punto. Creo que tenemos que salir entendiendo esos otros medios y esas plataformas quizás más frescas, por decirlo de un modo, más que frescas, me atrevo a decir como crudas, como directas, ¿no? Entonces, que no necesitan esa postura de la línea editorial y todo eso. Creo que irlas entendiendo nos va a ayudar a ir, no sé si decir democratizando más la comunicación de la arquitectura, a lo mejor sí es esa la palabra, pero sí entendiendo que debemos ser capaces de comunicar arquitectura de otras maneras, ¿no? Y sobre todo de comunicar otras arquitecturas, que es también un punto importante. O sea, no solo comunicar la arquitectura de autor o determinados autores, porque también es otra cosa. Toda la arquitectura es de autor o ninguna arquitectura es de un solo autor, eso puede ser otro tema, pero sin duda alguna hay esa idea de que el edificio tiene un arquitecto, y es lo que seguimos contando, y luego hay ciertos arquitectos que tienen más éxitos que otros. O sea, hablar de Calatrava o Barragán sigue siendo un hit el día que sea y en el medio que sea. O sea, da igual, llámalo TikTok, Instagram, impresos, digitales, tal, dices Barragán, dices, no sé, en Chile con cuál pase, con Aravena, con Smith Radi quizás, o no sé, estoy poniendo ejemplos, pero aquí en México dices Barragán, o dices Legorreta, o dices Calatrava a nivel global, o Frank Gehry, y son los nombres que te mueven cualquier contenido de arquitectura. Sí, sí, interesante ese punto y esa mirada también. Y por otro lado, o sea, yo creo que como para ir cerrando y que no se vuelva eterna esta conversación, sería buenísimo seguir desarrollando ese tema. Pero otro punto interesante es cómo lo han hecho desde el Mextrópolis también, o sea, como esa lógica de paso en este congreso que es el más grande a nivel latinoamericano y no sé si como en qué medida a nivel mundial, no desconozco en verdad como esa estadística, pero bien esa transformación desde el congreso al festival, creo que iba un poco en esa línea, o es lo que percibo personalmente, de tratar de abrir más ese tema, como que salir Sí, del congreso típico. sí, de hecho, desde que decidimos dar el salto y cambiar que se llamara Congreso Arquine para que se pasara a llamar Festival de Arquitectura y Ciudad, era primero romper esa idea de un congreso, que es como algo que hasta por definición parece cerrado, o sea, es algo para profesionales, el congreso es algo para cierto tipo de profesionales o expertos de un tema, y hablar de un festival nos llevaba a hablar de una fiesta, y por eso un festival de arquitectura y ciudad es una fiesta de la ciudadanía,
y por lo tanto lo que celebramos es la arquitectura y dentro de un marco específico que es la ciudad. Para lograr eso, digamos, para que no se quedara solo en un cambio de nombre, en un discurso, quizás lo más importante ha sido toda la actividad que se da en torno a la apropiación del espacio público. Si bien ya hacíamos algunas rutas, visitas, o sea, digamos, nada de lo que hacemos dentro de Mextrópoli es totalmente nuevo o lo ha inventado Mextrópoli, ni mucho menos, pero el poder juntarlo todo y tener la posibilidad de activar la reflexión a partir de vivir la ciudad era lo que más nos interesaba. Y claro que siguen habiendo estas conferencias a modo congreso en que llega un experto y nos cuenta sus opiniones, pero la parte de apropiarnos del espacio público y generar distintas mesas de diálogo que nos permitan pues poner sobre la mesa mesas de diálogo abiertas, gratuitas en el espacio público, que nos permitan que participe desde un señor que escuchó toda la mesa que era sobre cualquier cosa, movilidad, y termina preguntando cuándo le van a poner luz a su casa. Y es como, señor, estábamos hablando de otra cosa, pero no importa, le podemos responder o no. Ese tipo de espacios nos parecían y nos parecen fundamentales y que ahí siempre decimos que el reto, y lo repetimos cada año, está en dos cosas. Una, poder acercar la arquitectura a la ciudadanía, es decir, decirle a la ciudad que ahí estamos los arquitectos, que a lo mejor sí podemos hablar de por qué no hay luz en tu casa, o podemos hablar de cómo ventilar mejor tu casa, o podemos hablar de temas que ni se imaginan, porque también hay esa idea preconcebida, construida por los propios medios, de que la arquitectura es algo para quien puede pagarlo, o sea, que solo aparece en revistas de decoración, de lujo, donde salen anuncios de coches carísimos, y quién va a contratar a un arquitecto. Entonces, tratar de romper entre las, que es muy difícil, pero es un poquito el granito de arena que buscamos poner, de decirle a los ciudadanos que los arquitectos podemos servir para otras cosas y decírselos no solo en esas mesas de discusión abiertas, sino también a partir de la construcción de instalaciones en el espacio público, de que vean cómo la arquitectura puede cambiar su espacio, de que en ese proceso en el que estamos construyendo algo te dicen, ¿y esto qué es? ¿Y para qué es? ¿Y por qué? Y eso es arquitectura y eso lo hace un arquitecto y lo van a quitar y se va a quedar mucho rato y se puede bailar y puedo entrar y me puedo subir. Entonces, ese tipo de interacción, de intercambio con el de a pie, con el que duerme ahí en la plaza, o sea, que le digas al de la plaza, oye, te doy 100 pesos si me cuidas, que no se roben esto, y tú luego te lo puedes llevar y tú lo vendes. O sea, ese tipo de negociaciones que se dan en el espacio público nos parecen fundamentales para tratar de romper esa idea preconcebida de que los arquitectos solo somos para aquella gente que tiene plata y quiere poner su casa más bonita. Pero hay una segunda acción que nos parece igual de importante, que es la de acercar a los arquitectos a la ciudad. O sea, agarrar a todos esos estudiantes de arquitectura, agarrar a los profesionales de la arquitectura y decirle, no, vas a ir al centro histórico y vas a ir a la calle, a la plaza, vas a caminar por la plaza, te vas a bajar de tu coche, vas a caminar por la plaza, vas a ver las instalaciones, a ver a la gente interactuando en ellas, porque nuestra tarea no está en hacer esas casas bonitas, en hacer esos museos, ese encargo del museo, ese encargo del centro cultural, sino que está en la banqueta, en la acera, en la calle, en la ciudad, en la gente, en escuchar a la gente. Y como decías, o sea, muchas veces hemos sido formados esperando el proyecto de tus sueños. No sé, cuando estás en la escuela te dicen, diseña un aeropuerto, diseña un hospital, bueno, hospital es más complejo que te lo digan, un museo, etcétera, pero son proyectos que nunca llegan a ti. Es más fácil que te llegue el proyecto de cambiar tu banqueta, de hacer una casa, de remodelar la esquina, de cambiar cierta placita, y para eso lo más importante es entender quiénes son los usuarios y quién es la gente. Y entonces también invitar a los arquitectos a ser más cercanos a la ciudadanía, que eso es lo que muchas veces también nos falta, no solamente que la ciudadanía entienda para qué le podemos servir, sino que los arquitectos entendamos que la arquitectura que tenemos que hacer es la que responde a eso que pasa en la calle. Bien, qué buenas reflexiones de cierre. Esa lógica, y es muy cierto, o sea, yo creo que uno siempre cuestiona mucho como desde un lado y realmente es como recíproca ese encierro que se ha ido construyendo y los medios y la misma disciplina en sí lo ha ido como logrando.
Bueno, en verdad, muchas gracias, Andrea, por la conversación. Estuvo muy buena. Espero la hayas disfrutado también. Y antes de cerrar, di las redes sociales, por dónde pueden seguirlos, por dónde pueden ubicarlos, para los que no lo hacen, que seguramente. Bueno, a ver, mis redes sociales en Instagram estoy como Andremónida, y en Twitter estoy como Andrea Raya, bueno, Twitter ahora X, antes Twitter, Andrea-Griborio, esa es mi Twitter y mi Instagram. También estoy, bueno, Arquine, lo pueden buscar como Arquine en Instagram, Twitter, TikTok, ya también en TikTok. Esto es reciente, entonces pueden encontrar ahí, estamos apenas subiendo cositas, Actualizándose. pero si les interesa el TikTok también, como Arquine, o muchas veces es una raya abajo el underscore y Arquine, Mextrópoli, el @ Mextrópoli en todas, también TikTok, Instagram, Facebook, X, bueno, X antes Twitter, no X por decir X, y sí, es que es un nombre, vaya nombre se buscó este señor, en fin, sin comentarios, pero bueno, Arquilectura tiene Instagram, es @arquilecturalibrería, arquilectura.librería me parece. Son como distintos proyectos de los que formo parte y pues pueden seguirlos todos, o solo uno, o solo el mío, o el que les guste más, y por ahí ir viendo lo que hacemos pues cada año y en cada momento. Digo, Arquine, digamos, además de toda la parte de sus contenidos digitales, que genera contenidos diarios en su página web, que es sobre todo un blog, si bien subimos proyectos, pues también sube noticias, reflexiones, etcétera. También tiene pues su parte editorial, hacemos libros de arquitectura, de arquitectos, de monografías, pero también libros de teoría, compilaciones, entonces esto es como todo un área, toda otra área dentro de Arquine. El concurso que ya les mencionaba se sigue realizando, es un concurso internacional, que ahora lo que se concursa es hacer el pabellón Mextrópoli, el pabellón que se realiza, la instalación principal del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, obviamente la revista, programas académicos, entonces Arquine es una plataforma como más completa. Mextrópoli es el Festival de Arquitectura y Ciudad que se hace en septiembre en la Ciudad de México. Tenemos conferencias, mesas de diálogo, rutas, fiestas, etcétera, etcétera. Es una gran fiesta, todo es divertido para muchos, para mí también. Y, y Arquilectura es la librería y ya no sé qué más. Muchísimas gracias, Billy, a ti por la invitación. Y cuando quieras, seguimos, con otro programa, lo que necesites. Sí, quedó como sobre la mesa el tema del Congreso, que había muchas otras cosas que estaban súper interesantes de eso. Pero el tiempo, para no hacerlo eterno, bueno, muchas gracias, Andrea, por tu participación y por tu tiempo. En verdad estuvo muy buena la conversación. Espero la hayas disfrutado también. Sí. Así que esto fue otro episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Billy. Abrazos.